¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hoy es martes 30 de marzo del año 2021 y en el área del canal de Master Vidal, donde incluimos los textos en general, pues le voy a llamar de desarrollo personal, de introspección, de espiritualidad. Hoy tenemos una joyita. Digo joyita porque sí, por el tamaño. Son 90 cuartillas de un libro que incluye impresiones, incluye dibujos, incluye hojas en blanco sin que nos lo mande el autor, seguramente para hacer ahí alguna reflexión, para anotar algo sobre el proceso, el viaje al que nos invita este texto bellísimo. El texto se llama Cuando el desierto florece y el autor es Prem Rawat, R-A-W-A-T, Rawat. El maestro Prem Rawat es ahora un orador de la ONU, es un embajador de la paz. Él nació, un embajador por la paz. Él nació en la India hace aproximadamente 60 años más o menos. Desde pequeño, dice su pequeña biografía, que desde pequeño tuvo una facilidad para la palabra y además para conectarse con lo que decía. No era solamente soltar el asunto que tenía que platicar o que decir o que orar en ese sentido, sino que se conectaba verdaderamente con los contenidos de lo que iba a decir. Y entonces desde muy pequeño encontró esa cualidad en su existencia. Y entonces, pues se ha pasado la vida dando charlas, se ha pasado la vida generando presentaciones con un sustento espiritual, que es muy interesante y es muy atractivo porque no responde él a ninguna religión, no tiene un sostén ideológico, espiritual, del cual él sea el vocero, sino es un hombre que se ha puesto a reflexionar y que comparte lo que ha aprendido tanto en lo que ha estudiado como lo que ha vivido, que eso me parece que es la parte más importante de le voy a llamar de su mensaje, y sobre eso reflexiona. Dice el subtítulo de este librito, Cuando el desierto florece, el libro que hace brotar tu sonrisa interior. Es sin duda lo que hemos trabajado en este canal, tanto en el área de desarrollo como el área literaria, que es el proceso del héroe, lo que Joseph Campbell le llamaría el camino del héroe. Es exactamente ese proceso, solo que en este caso yo te diría pues que le quita como el asunto de la aventura, un poco así nos lo han vendido, como esta aventura existencial en la cual pues vamos con los enemigos, enfrentamos nuestros monstruos, atravesamos el desierto, trae cierto aire guerrero. Y aquí el asunto que maneja el maestro es de un camino que en realidad, pues como millones de seres humanos sabemos, un camino que corresponde con lo que tú quieras ir caminando, que no tiene, si bien es cierto, no tiene, es una gran aventura, pero no tiene nada de especial aventurero y peligroso, etcétera. Y tampoco es una meta a alcanzar. Él lo dice aquí, por eso te marcaba el subtítulo, porque dice el camino para alcanzar la sonrisa interior, es decir, es verdaderamente un asunto pacífico. A mí se me antoja un texto, lo tengo en virtual, pero se me antoja muchísimo conseguirlo impreso y tenerlo ahí en la biblioteca y pues leerlo, a lo mejor incluso al azar, porque viene como en capítulos muy cortitos, en 3 minutos lees uno de los capítulos y que eso sirva como para reflexión del día, para reflexión, para meditar, para una simple reflexión en los momentos más agitados, venga, en los momentos más tranquilos, también como estos pequeños libros que nos dan la respuesta del día, ¿no? Tanto para evitar el apego, para generar la espiritualidad, para hacer un resumen, lo que los alcohólicos le llaman en el paso número 10, esta constante revisión de lo que hice hoy, este constante sacar las reflexiones de lo que ha sido mi día para revisar y mejorar al siguiente o en el mismo presente. Es un libro muy tierno, con verdades muy profundas, y creo que por eso están los dibujos y estas impresiones, porque también justo va a este lado del niño, pero no al niño bobo, no al niño tonto,
no al niño que vemos desde arriba, sino al niño que está buscando también sus propias respuestas, que está tiernamente, pero también apasionadamente tratando de encontrar los caminos para lo que va a ser su existir. Y recuerda que en el caso de los niños, pues siempre los guías son los que están más cerca, ¿no? Los padres, los hermanos, etcétera. Y bueno, pues ahí, incluso sin querer, es muy probable que estemos haciendo mucho daño. Bueno, pues entonces seguramente será breve, no así la profundidad a la que tú quieras entrarle a este maravilloso texto. Lo voy a dejar un tiempo en mi guardado, no todos los libros, normalmente por disciplina los voy eliminando hasta que me los vuelva a encontrar, si es que tiene que pasar. Lo voy a guardar un tiempo, así que si te interesa, pues escríbeme, ponme tu correo y te lo hago llegar, porque además me parece que, más allá también de asuntos comerciales o no, me parece que este es el espíritu justo de uno de estos textos, ¿no? Que aquí sí, el texto no hay nada ni de regalías ni de estas cuestiones. Me parece que el mensaje es absolutamente abierto para que lo vayamos y lo trabajemos y repartirlo por todos lados. Cuando el desierto florece, el libro que hace brotar tu sonrisa interior. Entonces, mi primer apartado de este textito maravilloso dice: ¿sabes quién eres? Esta pregunta puede parecer extraña, pero en realidad tu historia comienza cuando empiezas a sentir lo que está ocurriendo dentro de ti. Atención, aquí podríamos cerrar el libro y ya. Nuestra educación, toda nuestra vida está puesta en meterle cosas a nuestra cabeza para después aplicarlas, ¿no? En esta crisis del COVID, yo como artista, se me vino encima el asunto económico, pues porque el arte pasó a segundo término. Es decir, aquí había que sacar pues lo médico, las ingenierías, lo sistemático, etcétera, etcétera. Y de verdad por un momento pensé, dije, la cagué, pues debí estudiar otra cosa. Pues por la resolución del asunto material y económico. Sin embargo, en realidad, la pregunta correcta de nuestra existencia sería por aquí: ¿sabes quién eres? Esta pregunta puede parecer extraña, pero en realidad tu historia, lo que viniste a hacer al mundo, comienza cuando empiezas a sentir, no a reflexionar, no a hacer, a sentir lo que está ocurriendo dentro de ti. Ahí están las verdaderas respuestas. ¿Te has ocupado de tu relación contigo mismo o has estado más pendiente de lo que los demás puedan pensar de ti? Otra vez, parto de nuevo de la educación. ¿Qué vas a hacer de grande para que tu familia se sienta orgullosa, para que papá y mamá sonríen y puedan estar tranquilos de que hicieron un buen trabajo? Y ¿cuántas personas tuviste? Es más, yo creo que la pregunta correcta es: ¿tuviste alguna persona que en tu niñez, en tu temprana juventud, te invitara a revisar hacia adentro, que no fuera bajo la verborrea aburrida y tergiversada del asunto religioso, del asunto, en el caso de mi historia, pues del asunto católico, eh, sin esa situación de convencer, sino honestamente un planteamiento de persona a persona en el cual te diga: ¿y cómo andas interiormente? ¿Cómo te sientes a los 10 años, a los 13 años? Que te digan: ok, ¿cómo te sientes de tu paso por el mundo? Creo que nadie, ¿no? Lo que importa es cómo nos sentimos, dice nuestro autor. ¿Nos sentimos bien? ¿Estamos a gusto o no? A partir de esa pregunta interior es la que resuelve la existencia de nuestra vida. Todo lo demás puede pasar, todo lo demás la pandemia se lo va a llevar. Lo que hay en común con la pandemia o con el éxito o con el más grande paraíso de mi existencia es cómo me siento. ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Estoy a gusto o no? Comienza a prestar atención a lo que ocurre dentro de ti. Ahí aquí yo te diría: no importa la edad que tengas, es el gran momento de empezar a revisar cómo me estoy sintiendo. Si a eso le agregamos, pues como comentario, todo el asunto de que pensar en nosotros muchas veces nos lo venden como un acto egoísta, como cuando yo me intento proteger, cuando yo quiero guardar mi lugar, soy reprendido además como egoísta, soy reprendido como envidioso. Es decir,
no sé si veladamente o intencionalmente, directamente, el asunto es tú ponte en último lugar, sea amable con los otros y ponte en último lugar. El humilde Coco no hace eso, se deja arrastrar, sube. Hay una historia muy bonita. Bueno, abre con la historia, no la quise leer porque ya es muy conocida, pero es muy hermosa, del campesino que traslada agua en dos cántaros. Un cántaro va roto y el otro va, es perfecto, el otro va muy bien, entonces los llena de agua y el cántaro roto se queja, se quita valor él mismo porque pues, tira el agua, ¿no? Y cuando llega a la meta, el cántaro nuevo, el cántaro perfecto, pues llega lleno, transportó toda su agua y el cántaro roto no, el cántaro roto llega con la mitad del agua y él se siente todo jodido. Y entonces recuerda que ante su tristeza, entonces el campesino le dice, ok, mira, vamos a recorrer de nuevo el camino. Ya te fijaste que del lado en el que a ti te cargo hay un sembradío de flores y del lado del cántaro perfecto no hay nada. Eso se debe a que tu rotura, tu quiebre, lo que tú ves como tu efecto va soltando agua y esa agua alimenta a las flores y se ha generado un camino de flores. Entonces tu propio defecto ha hecho un camino de flores. El cántaro perfecto no. El cántaro perfecto ha avanzado sobre un páramo. Y en este caso hace un ejemplo de un coco de las palmeras aventado al mar, como los grandes buques, incluso por ejemplo los grandes transatlánticos, ante la amenaza de las tormentas, pues se refugian en los puertos y el coco se deja ir donde lo lleve. Él dice, yo avanzo incluso aunque haya tormenta. No se hunde, no es aplastado por la tormenta, no se lo comen los peces, no se lo devoran los tiburones y él va confiado y tranquilo. No obstante lo que ve en su exterior, él sabe que está avanzando, incluso aunque no conozca su destino. Entonces, el humilde Coco no hace eso, se deja arrastrar, sube y baja con cada ola y aprovecha la tormenta para seguir avanzando. Sobre todo destaqué, aprovecha la tormenta para seguir avanzando, ¿no? ¿Cuántas veces lo sé, el impacto es muy fuerte desde nuestro miedo, desde nuestra cobardía, pudiera ya incluso llamar cuántas ocasiones vamos a refugiarnos o trabajamos y nos enfrentamos a la vida de manera casi frenética y después necesitamos refugiarnos, necesitamos cerrarnos, necesitamos apapacho, porque nuestra dinámica es esa. El coco no, el coco dice, ok, pues incluso en la crisis yo sigo moviéndome, acepto la crisis, acepto el dolor, acepto el temor, acepto lo que quieras, pero no paro de ir a mi meta espiritual. Otro cuentito, otra reflexión se llama elegir. Elige con claridad y luego pon en práctica lo que has elegido, así de sencillo y de básico. Elige con claridad y luego pon en práctica lo que has elegido. Aquí no acaba, pero te quiero marcar esto. Ten la suficiente, te invito a que tengas la suficiente humildad para reconocer que es muy probable que tu elección esté muy contaminada. Es relativamente sencillo pensar que somos dueños de nuestras elecciones y somos dueños de nuestras voluntades, pero no necesariamente, ¿no? No, a veces nuestra percepción, te diría en términos espirituales, está muy contaminada. Nuestra neurosis puede estar adueñada de nosotros. Entonces, si yo jugando, ya lo tenemos aquí grabado también, al caballero de la armadura oxidada, si yo con la armadura encima, mis posibilidades de elección se reducen muchísimo, ¿no? Si mis hijos me dicen, papá, vamos a jugar, no es lo mismo jugar con la armadura encima a lo que sea que jugar sin armadura. Por ejemplo, evidentemente, si me dicen, vamos a meternos a nadar, sería imposible con la armadura. Entonces ya no soy tan dueño de mis elecciones, ya no elegiría con claridad porque traigo encima esa situación. Entonces, habrá un proceso de limpieza, como la que sucede en el Caballero de la Armadura Oxidada, de limpieza mental, de limpieza espiritual, si es que se vale el término, para poder después tener una elección mucho más sensata. Elige con claridad y luego pon en práctica lo que has elegido. Desarrolla tu capacidad de sentir, eso sí puede ser en este momento, lo que está ocurriendo en tu interior y permite que sea esa la base de tu vida. Yo sé que es tan sencillo, híjole, es que es brutal, pues,
Miren, me encanta a mí la filosofía. Hay un tipo al que sigo, Stavenhager, creo que se apellida, un argentino que platica la filosofía a profundidad, pero también de manera muy sencilla, pues no es un tipo que te torture, es un tipo sencillo, pero toca los niveles profundos. Yo ahorita lo cito a este filósofo contemporáneo argentino porque este es tan básico, esto que estoy leyendo es tan simple que pareciera que no es verdad, que quizá por eso no le hacemos caso. Como no trae la cita de Hegel o como no trae la cita de Schopenhauer, entonces decimos, no, ¿quién está diciendo esto, güey? Pues tu sentido común, tu triste e inocente corazón. Lo citaba al filósofo este porque estaba viendo un programa que se llama El sujeto está sujeto. Y es sobre epistemología, ¿no? Sobre el proceso de conocer. Y entonces hay una historia ahí, bueno, su discurso va sobre el sujeto que conoce está sujeto de la objetividad de su mundo. Y pasa por ahí, por varios filósofos, y se avienta 2 horas y media de charla para resolver el sujeto está sujeto. Te prometo que al final de la charla, digo, no tiene desperdicio y siempre es muy agradable, pero me quedé con esa misma sensación de estas 2 horas de mi vida que la verdad es que le estoy haciendo una maravillosa paja mental a mi cerebro, jugando a que soy muy intelectual, jugando a que estoy en situaciones de filosofía. Y no es cierto, la verdad transparente, la verdad profunda es tan sencilla como esta. Lo voy a volver a leer. Elige con claridad y luego pon en práctica lo que has elegido. Desarrolla tu capacidad de sentir lo que está ocurriendo en tu interior y permite que sea esa la base de tu vida. Elige, revisa qué estás viviendo aquí adentro y que lo que estés viviendo adentro sea tu guía, sea tu brújula para la existencia. Mucha atención, pues, como no lo dice ay, se me escapó el nombre, pues, pero como no lo dice tu filósofo favorito, como no lo dice tu líder político, como no lo dice Mandela, como no lo dice Joaquín Sabina o no sé quién, entonces decimos, no creo, no, está tan sencillo que, que no le hacemos caso. Mucho cuidado, pues, hay que desnudar, la verdad es la verdad y no necesita ningún adorno. Cuanto más hagamos eso, más éxito tendremos. Este cuento también nos muestra cómo a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Tendemos a no aceptar las cosas como son y a verlo todo a través de nuestros propios filtros. Este tema ya lo hemos también trabajado en muchos de nuestros textos. La realidad es relativamente, incluso absolutamente neutral, y nosotros la vamos a contaminar en el mejor de los sentidos con nuestros filtros. El asunto del cuentito de la historia es como ante un mismo elemento, entonces 2 o 3 personas o más pueden ver esa realidad a partir de los lentes con los cuales se ponen para ver los eventos, pues, o incluso pensar en las entregas del curso de milagros. El punto es revisar que lo que está afuera es una proyección de nuestro mundo interior. Incluso el curso de milagros te diría, ni siquiera necesitas las gafas están por fuera. Velo directo y interpreta lo que quieras, porque al final de cuentas no solo es que tú lo estés interpretando con tus lentes, tú lo estás proyectando desde aquí. Ese es el punto. ¿Cuál es el tema ahí? Que hay montones de proyecciones que son inconscientes, que están puestas ahí sin que pasen por un proceso seleccionador. Ok, crecer no consiste en crear nuevos paisajes. El crecimiento es el proceso por el que llegas a ver con claridad, a ver las cosas tal como son. El asunto no está en en la modificación de la realidad, sino en limpiar mi visión y ver las cosas como están. No es un asunto, me hizo recordar cuando pedía reportes a los chicos que iban a ver las obras de teatro y que se quejaban en algunas de las obras, sobre todo las que yo participaba, de que no había escenografía o de que había muy pocos actores. Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver? El tema no necesitaba escenografía y no necesitaba más actores. No están viendo, están prejuiciados. Voy al teatro y lo que quiero ver son un montón de actores y quiero ver escenografía porque me da la impresión o eso he aprendido esa es mi visión
de que el teatro es eso y entonces se pierden de las cosas como se presentan verdaderamente. Para hallar la paz no necesitas subir a la cima de una montaña muy alta y convertirte en alguien que no siente ni expresa emociones. Basta con que busques en tu interior la verdadera paz. La paz que puedes experimentar no está en otro lugar, está dentro de ti. De nuevo, pues el punto aquí es quizá que es tan sencillo, que está tan transparente el punto desde donde nos lo está diciendo, perdóname, que podemos llegar a pensar que es una tontería, ¿no? Que no, otra vez lo que te decía hace un rato, ¿qué filósofo me lo está afirmando? Lo hemos oído incluso tantas veces que podríamos pensar que es lugar común. Ya el punto sería experimentarlo, ya darle tiempo, darle permiso a esta idea de revisarla, de generarla desde el interior y de revisar si es cierto que ante el caos, el asunto económico, el trabajo, las relaciones personales, la pandemia, lo que tú quieras, hacia adentro lo que encuentro es paz. Es muy probable que te suceda si lo empiezas a hacer como a mí al principio en estas contaminaciones. Por eso te digo que es muy importante limpiar los ductos por los cuales vas a recibir la información, porque no obstante encontrar esa paz, después mi propia neurosis me decía, ok, no tengo derecho a estar en paz. Yo encuentro la paz y estoy tranquilo, pero afuera mi familia, mis amigos, mi pareja, lo que tú quieras, no están en paz. Y entonces otra vez regresar al círculo vicioso, sin dejarles la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual, de su propio crecimiento, en mi brutal egoísmo y en una espantosamente entendida heroicidad, más bien en una brutal y nefasta soberbia, quería hacerme cargo incluso de los demás. Atravesando la idea de que a lo mejor con esa situación les estoy diciendo tarados, ustedes no pueden, me necesitan a mí. Esa parte es muy sutil, acuérdate, ya lo habrás sabido, ya lo conocerás, es muy sutil, son muy sutiles las voces del ego con las cuales se cuela para incluso cuando estamos en paz, joder y cuestionarnos. De bebé cuando necesitabas algo llorabas y cuando estabas satisfecho sonreías. En lo esencial, nada ha cambiado desde entonces. Es decir, pues seguimos haciendo caprichos, ¿no? A lo mejor cuántas veces le lloro a mi mujer, le lloro a mi jefe y consigo lo que mi frustración me estaba pidiendo. Empieza a darte cuenta de tu necesidad de sentirte satisfecho, porque cuando puedas reconocerla, habrás dado el primer paso para hacer que se haga realidad en tu vida. Eh, claro, si esto fuera un barco y el punto aquí con el barco es que no sabemos a dónde ir, vamos a estar mucho tiempo navegando perdidos. No vamos a encontrar un camino que nos lleve porque no sabemos a dónde queremos ir. Ese es el punto. O queremos ir a un puerto que los demás nos dijeron que había que llegar ahí, aunque no se me antojara, aunque no está en mi meta, aunque no lo persigo, tengo que ir ahí, porque eso dicen, porque eso escuché. Y es nefasto, porque la experiencia puede ser absolutamente negativa, absolutamente vacía. No, aquí el punto es, ¿quieres estar en paz? Bueno, empieza a apuntar hacia estar satisfecho, empieza a apuntar hacia estar tranquilo y una vez que lo tengas relativamente claro, entonces sí, podrás empezar a preguntar, a caminar, a remar, a lo que tú quieras hacia el punto donde te diriges. Ok, si te irritas todos los días, eso es lo que estás practicando y acabarás siendo un experto en irritarte. También hay una historia que hay de un cuento. Yo nunca había pensado que el asunto emocional también es cierto que lo practico y ahora que estoy trabajando a profundidad me doy cuenta que, por ejemplo, tengo pésimos amaneceres. Me cuesta mucho trabajo no despertar porque despierto, pero normalmente si me levanto a las 7 de la mañana, de 7 a mediodía, me cuestan trabajo las cosas. Entre el desayuno me levanto un poco neurótico, me levanto con una sensación aquí de vacío en el pecho, temeroso. He estado trabajando mucho en eso, mucho tiene que ver con el proceso de que el inconsciente se soltó en la noche y es con la información con la que despierto, aunque no esté consciente, las sensaciones ahí se han ido quedando.
Entonces lo he ido trabajando. No es con un simple optimismo y ya me digo tres palabras y estoy del otro lado. No, ha habido muchas situaciones de detenerme a ver qué está pasando. Han aparecido miedos infantiles, han aparecido historias, han aparecido voces que no me corresponden. Estoy, como por la pandemia no me levanto y me voy al trabajo. Me he castigado muy fuerte por eso, cuando en realidad es una voz más. Es un asunto y que en realidad lo que te quería decir más bien es que muchas de estas personas, cuando menos cuando yo era niño, que salían a trabajar y que se consideraban exitosas y que eso era lo que había que hacer, muchas de ellas en realidad estaban yendo a perder el tiempo para distraerse. También como yo fueron niños maltratados, también como yo fueron niños asustados y su tarea o conseguirse un trabajo que además duraba todo el día es entretenerse, distraerse de su propio dolor infantil aquí guardado. O sea, en vez de afrontar mi dolor, me dedico a vender, me dedico a diseñar, me dedico a convencer, a tener juntas, a ahora hacer miles de reuniones, a hacer proyectos, porque en realidad eso lo que está cubriendo es un enorme dolor que está aquí guardado. Bueno, por ahí va. Y entonces, si eso lo hacemos todos los días como los grandes deportistas o los grandes artistas, pues los que son virtuosos en alguna situación, los músicos, los guitarristas, pues es que practican todos los días hasta que se vuelve un dominio. Entonces también el asunto emocional, todos los días lo he practicado y entonces tristemente para este momento soy un experto en estar mal, soy un experto en enojarme, soy un experto en los celos, porque todos los días lo llevo a la práctica. Te recomiendo que te hagas experto en sentirte bien por dentro, en sentirte en paz por dentro. Poco a poco, día tras día, haz un esfuerzo consciente y verás el cambio. Ese es el punto, empieza a practicar otras cosas. Quizá aquí el elemento importante fue cuántas veces, igual que yo, no sabías que el asunto emocional, que la disposición emocional se podía practicar. ¿Por qué? Pues evidentemente porque pensamos que está afuera, se practica afuera el tiro con arco, o se practican las repeticiones mentales a partir de mi vida es exitosa, soy maravilloso, qué lindo estoy. Es exterior, aquí el asunto es desde el trabajo interior y para eso primero me tengo que dar cuenta de mi vulnerabilidad, resolverla a favor, generar amor por mí mismo y ya una vez que esté sanado esa parte, entonces podremos empezar. Ahora el asunto, no empezar, podremos ir notando nuestros frutos. El asunto aquí es empezar y practicarlo diario. Bueno, ya para el final del textito, incluso mira, ya en realidad ya lo acabé, le hacen preguntas de las conferencias a las que se presenta el maestro Rawat, eh, destaca las más comunes o las más destacadas y da respuesta. Entonces un padre en Sao Paulo le preguntó, ¿cómo puedo hacer más feliz a mi familia? Y el maestro contesta, primero tienes que encontrar la felicidad dentro de ti. El mejor regalo que le puedes hacer a tu familia es ser un padre feliz. Y si quieres que sean aún más felices, escúchalos atentamente 5 minutos. ¿Quieres regalarle a tu esposa 5 minutos en el paraíso? Siéntate y escúchala. Otra vez, no me canso de decir esto. Es tan sencillo que quizá por eso la maldita eh, como haberme estado pegando con la pared tanto tiempo. ¿Quieres hacer feliz a tu esposa? Seguramente pensaba en la casa, en los muebles, en los viajes, en el asunto sexual. Y es tan básico. ¿Quieres regalarle a tu esposa 5 minutos en el paraíso? Siéntate y escúchala. Lo mismo se aplica a tus hijos y de hecho a cualquier persona. Escuchar de verdad es algo que a menudo olvidamos hacer. Todo el concepto que implica además escuchar de verdad. No sé si sea necesario, creo que no, la famosa distinción entre oír, que es pues incluso el acto biológico como tal, estoy oyendo ahorita mismo, mientras te estoy platicando, estoy oyendo cómo mi madre tiene una conversación telefónica. No sé de qué va, oigo su voz, pero no sé de qué va. Si quisiera escuchar, entonces, bueno, evidentemente la llamada no me atrevería, pero tendría que ir a preguntarle. Mi mamá tiene casi 80 años y ahora ha perdido desde hace algún tiempo, está desafinada con el asunto del oído, oye poco. No se ha dado cuenta que yo, cada que hablo con ella,
ella el otro día no me reclamó, pero le llamó la atención que ahora me paro frente de ella, así como estoy contigo, me paro frente de ella y ahí hablo, y ahí le digo las cosas. Oye, mamá, perdiste tu llave, o voy a salir, quieres que te traiga algo de la tienda, así de clarito frente a ella siempre. Entonces, el otro día lo notó, me llamó la atención, me dijo que, qué pasaba, pues, porque ahora el asunto es que gracias a su problema del oído, para que nuestra comunicación fluya, ya no le hablo de lado, ya no le hablo detrás de ella porque no me escucha, eh, sino que voy y me paro frente a ella. Se siente raro porque a veces hay cosas muy comunes como ¿dónde está la sal? Que le podría preguntar así de lado y entonces la volteo a ver y hasta que me voltee a ver le hago las preguntas. Eso es como la adaptación, el escucharla, aunque yo soy el que quiero hablar, en realidad estoy atento y estoy escuchando su reacción, literalmente, para comprender, para entender que mi comunicación fluyó, que el mensaje está pasando. Así de básico es el punto, ¿no? Escuchar a los otros 5 minutos incluso. Me llenó de ternura. Ayer me solté a llorar porque estoy resolviendo en este momento en mi propia vida muchas situaciones de mi infancia, muchas situaciones en la infancia que creí que con haber conseguido una carrera, una licenciatura, que creí que con haberle dado vueltas al asunto de mi alcoholismo, que hace muchos años que no bebo, que el orgullo, que la ternura que me despierta, que mis hijos estén sanos y que sean buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo creí que con eso los dolores de mi infancia se habían revertido. Y no. Lo único que he estado medianamente haciendo es que a partir de ese dolor le he estado poniendo envolturas bonitas, moñitos lindos. Como decir, mira, sí estabas bien madreado, pero te voy a poner un moñito. Y no, mi niño interior, no necesita moñitos, necesita todavía curitas, vertiolate, la compañía, la seguridad de que ya no va a pasar, de que lo voy a cuidar, de que estoy a cargo de él, de que ha sido muy importante, de lo valioso que ha sido, de lo valiente que ha sido, de todo lo que ha tenido que aguantar. Estoy verdaderamente admirado con el poder y con el valor y la valentía de mi pequeño Marquito, de que tuvo conciencia 3, 4, 5 años hasta que fue un adolescente, porque no estuvo fácil. Cualquier otra persona se hubiera doblado mal plan. De acuerdo a lo que vivió, a lo que vivió, ha sido un verdadero héroe. Gracias a él estoy justo aquí. A partir de esa nueva comunicación, bueno, y entonces pues llorar, cuando hay que llorar, abrazarlo, cuando hay que abrazarlo. Mira, se me está quebrando la voz de la emoción. Y ese es el proceso. Ese es el proceso. No está por fuera, ni está en los éxitos, ni está diciendo, mira, gracias, campeón, campeón, lo que logramos, sino hay que ir por él. Hay que ir por él a restablecerlo, hay que ir por él al rincón, hay que acompañarlo. Si todavía no quiere salir y hay que estar con él llorando en el rincón, pues hay que estar con él llorando en el rincón y hacerle notar que es muy importante, que no me lo voy a brincar ninguna vez más, jamás, y que estoy verdaderamente agradecido de lo que ya te dije, de su valor y de su honestidad, de sus ganas de amar a los que estaban cerca de él, incluyéndome yo como futuro, como proyección de ese niño, el, el, el enorme amor que durante tanto tiempo me ha tenido. Es como se llama este libro, es verdaderamente, se prestaría eso a poder decir que eso sucede cuando el desierto florece. Gracias, estás en Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y estoy para servirte. Y te repito, pues voy a tener todavía este texto hermosísimo. Entonces, pues escríbeme, ponme tu correo o tu número de WhatsApp y te lo envío. Chao, que estés muy bien.